Samuel apenas tuvo tiempo de asimilar lo que había escuchado. Esa mañana, sin más preámbulo, Carmen le había dicho, con voz firme y sin miradas de evasión, que debía abandonar el apartamento antes de fin de mes. No hubo rodeos, ni explicaciones prolongadas, solo la certeza de un ultimátum. No puedes quedarte aquí, Samuel. Tu forma de ser y tu caos creativo no tienen cabida en este lugar, dijo ella, mirando fijamente a sus ojos. Sin detenerse a pensar, Samuel sintió cómo se acumulaban en su interior años de frustración y rechazo. Había llegado a este apartamento en busca de un refugio para su arte y su libertad, pero en pocos días se había encontrado con una convivencia marcada por reglas inflexibles y silencios cargados de resentimiento. Sin perder el tiempo, Samuel empacó sus pocas pertenencias y se retiró al pequeño estudio que había montado en un rincón del apartamento. Allí, en medio de sus pinceles, lienzos y bocetos inconclusos, comenzó a trazar un plan. No se trataba simplemente de buscar un nuevo lugar donde vivir, sino de demostrar que no se dejaría echar sin luchar. La decisión se había vuelto ineludible, debía hacer algo, y algo grande, que obligara a Carmen a replantear su actitud y, en el proceso, revelara verdades ocultas sobre su familia. Con el corazón palpitante y la mente llena de ideas, Samuel se dispuso a investigar. Sabía que detrás de la rígida fachada de Carmen se escondían secretos familiares y cicatrices de un pasado oscuro. Sin detenerse a detallar recuerdos o explicaciones, tomó la determinación de actuar. No habría vuelta atrás. Esa misma tarde, Samuel salió sin rumbo fijo. Caminó por las calles de la ciudad, dejando que el murmullo del tráfico y las voces de la gente lo envolvieran. No necesitaba planear cada paso, simplemente debía buscar la verdad. En su mente resonaban fragmentos de conversaciones, comentarios de vecinos y rumores vagos sobre la familia de Carmen. Se hablaba de una madre estricta y de decisiones del pasado que habían marcado a la hija. Sin mucha ceremonia, Samuel se convenció de que la clave para recuperar su dignidad y enfrentar la injusticia estaba en desvelar ese pasado. Llegó a una antigua biblioteca, un lugar oscuro y silencioso donde las historias se conservan entre páginas amarillentas. Allí, entre registros y archivos, comenzó a buscar cualquier referencia sobre doña Elena, la madre de Carmen. Poco a poco, fue encontrando recortes y anuncios de hace años, apenas mencionados, que hablaban de un escándalo, de una relación prohibida y de un sacrificio doloroso. No necesitó detenerse en detalles insignificantes, cada pista lo encaminaba hacia una única conclusión. El pasado de doña Elena estaba lleno de secretos que nadie se atrevía a mencionar. Con la decisión de revelar todo lo que había descubierto, Samuel anotó discretamente cada dato. Cada palabra, cada mención, se convirtió en el primer ladrillo de lo que sería una construcción imparable de venganza y redención. Al día siguiente, la tensión en el apartamento era casi palpable. Carmen seguía con su actitud autoritaria, mientras Samuel se preparaba para ejecutar su plan. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, Samuel se deslizó silenciosamente por el pasillo. Su objetivo era claro: recuperar una fotografía que, según sus investigaciones, contenía la evidencia de un pasado inédito y explosivo de doña Elena. En la habitación privada de Carmen, detrás de una antigua cómoda, se encontraba un cajón cerrado con llave. Sin demasiados rodeos ni explicaciones innecesarias, Samuel utilizó una combinación que había deducido de conversaciones furtivas. Con manos temblorosas y corazón acelerado, abrió el cajón y encontró la fotografía. Doña Elena, en su juventud, junto a un hombre enigmático que sostenía un medallón con extraños grabados. El hallazgo fue decisivo. Esa imagen era la prueba irrefutable de que la madre de Carmen había vivido momentos oscuros y comprometedores. Sin detenerse en lamentaciones, Samuel empacó la fotografía en un sobre y se retiró. Lo que había hecho esa noche marcaría el inicio de una cadena de eventos que cambiarían la vida de todos en el apartamento. La acción había sido rápida, sin detalles superfluos, y llena de la determinación de no dejarse vencer. La noticia de la inminente expulsión se esparcía por el edificio, y aunque Carmen mantenía una apariencia imperturbable, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Samuel, armado con la fotografía y con la certeza de haber descubierto la verdad, decidió que era momento de actuar en público. Una mañana luminosa, se dirigió al Parque Central, un lugar de encuentro para muchos vecinos. Sin mucha ceremonia, se subió a un pequeño escenario improvisado. Con voz firme, anunció: «Hoy, ante todos ustedes, revelo un capítulo olvidado de esta familia y de este apartamento». La multitud se agolpó, y entre murmullos y miradas incrédulas, Samuel comenzó a relatar la historia oculta que había descubierto. No se detuvo en detalles innecesarios, sino que expuso de forma directa la existencia de una fotografía que mostraba a doña Elena en circunstancias que contradecían la imagen respetable que siempre había proyectado.
Las palabras de Samuel, cargadas de determinación, causaron un revuelo inmediato. Carmen, en la multitud, se mostró visiblemente alterada. La tensión se disparó, y en medio de la confusión, algunos vecinos comenzaron a aplaudir mientras otros murmuraban en tono de condena. La revelación había roto el silencio impuesto durante años, y la verdad se abría paso sin filtros. El momento fue breve, pero impactante. La reacción del público y, especialmente, la mirada de desconcierto en los ojos de Carmen, confirmaron que el plan de Samuel había comenzado a rendir frutos. La semilla de la venganza y la redención se había plantado. No pasó mucho tiempo antes de que la situación alcanzara un nuevo nivel de intensidad. Doña Elena, enterada de la exposición pública, se presentó en el edificio con paso firme y mirada implacable. Sin mediar palabra, se dirigió directamente a la puerta del apartamento. Dentro, el ambiente se congeló. Carmen, que hasta ese momento había tratado de contener la situación, se encontró cara a cara con su madre. La tensión se volvió insoportable, y en un instante, las palabras comenzaron a volar. «No tienes derecho a difamar a mi familia», exclamó doña Elena, con voz fría y autoritaria. «¿Qué clase de honor tienes tú, Carmen, para permitir que esto suceda?» La discusión fue breve pero intensa. Entre gritos y reproches, doña Elena exigió explicaciones a Carmen y, en un giro inesperado, la confrontó también a Samuel. La presencia de la fotografía en manos de este último había dejado a la matriarca sin palabras, y el shock se reflejaba en cada gesto. Samuel, que había esperado este momento, respondió sin titubear. «Lo que hice fue para sacar la verdad a la luz, para que nadie más sufra por un pasado oculto». Las palabras retumbaron en la habitación, y por un instante, el silencio se apoderó del lugar. La confrontación, que parecía inevitable desde hacía tiempo, había llegado a su clímax. Doña Elena se retiró, dejando tras de sí una estela de incredulidad y furia contenida. La semilla del escándalo había germinado, y no habría vuelta atrás. La noticia se esparció como pólvora por toda la ciudad. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia, y lo que había comenzado como un conflicto de apartamentos se convirtió en un escándalo público. Samuel fue aclamado por unos como un justiciero, mientras que otros lo tildaron de irresponsable y destructivo. Carmen, devastada por la exposición y la traición que sentía, se encerró en sí misma. Las reuniones familiares se volvieron tensas, y cada palabra parecía estar impregnada de reproches y acusaciones. La imagen de doña Elena, hasta entonces intocable, se había visto manchada por revelaciones que nadie había esperado. En medio de este caos, Samuel continuó su búsqueda de la verdad. Se reunió con antiguos conocidos de la familia y contactó a un periodista independiente, don Emilio, quien mostró un interés genuino por desentrañar los hechos. Juntos, comenzaron a recopilar testimonios, cartas y documentos que aportaban matices a la historia. Entre las voces que se alzaban, se escuchaba la de un viejo amigo de Carmen, quien confesó en tono confidencial. Lo que muchos no saben es que doña Elena tomó decisiones extremadamente difíciles para proteger a su hija de un peligro mayor. La revelación dejó a Samuel perplejo. Aunque su intención era castigar la injusticia, no podía ignorar la complejidad de los hechos. La verdad, parecía, era un entramado de sacrificios, errores y decisiones dolorosas. Sin embargo, la urgencia de exponer lo oculto seguía impulsándolo. Cada nuevo documento y cada testimonio añadían peso a la historia, y la narrativa se volvía cada vez más intrincada. La tensión se acumulaba tanto en el ambiente familiar como en la opinión pública, y el destino de cada involucrado pendía de un hilo. En las semanas siguientes, Samuel se encontró inmerso en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, la satisfacción de haber obligado a la verdad a salir a la luz. Por el otro, el dolor de ver cómo las vidas de Carmen y doña Elena se desmoronaban ante la exposición pública. Una noche, en un pequeño café del centro, Samuel se reunió con don Emilio y con algunos confidentes que habían sido testigos de la historia familiar. Entre sorbos de café y silencios cargados, debatieron sobre la moralidad de los actos cometidos. «No sé si hay como un hero o simplemente estoy perdidas que tal». Veces deberían haber permanecido cerradas, confesó Samuel, con la mirada perdida en la taza. El periodista asintió, comprendiendo que cada acción tiene consecuencias inesperadas. La verdad siempre tiene un precio, Samuel. Pero también puede ser el primer paso para sanar, dijo don Emilio. La discusión se extendió durante horas. Aunque no llegaron a conclusiones definitivas, quedó claro que la historia iba mucho más allá de un simple conflicto de convivencia. Cada secreto, cada silencio impuesto, tenía su origen en decisiones difíciles y en sacrificios hechos en nombre del amor y la protección. Carmen, por su parte, se debatía en un torbellino de emociones.
Entre lágrimas y momentos de rabia contenida, comenzó a cuestionar la imagen que siempre había tenido de su madre. Los recortes y testimonios que emergían, aunque dolorosos, le abrían la posibilidad de entender el porqué de ciertas actitudes. La semilla del perdón, aunque tenue, comenzaba a germinar en medio del resentimiento. La tensión acumulada llegó a un punto crítico durante una reunión familiar convocada en el apartamento. Con el ambiente cargado de silencios y miradas evitativas, Carmen decidió confrontar a su madre. No hubo introducciones ni rodeos, las palabras salieron de inmediato, directas y sin concesiones. «Basta ya, madre. Necesito saber la verdad. ¿Por qué has mentido toda mi vida?» Doña Elena, visiblemente afectada, se quedó en silencio por unos instantes. La sala se llenó de una tensión casi insoportable, y Samuel, que había sido invitado a presenciar el encuentro, sintió como la historia alcanzaba su clímax. Entre sollozos y explicaciones entrecortadas, doña Elena comenzó a revelar fragmentos de su pasado. Habló de decisiones impuestas por la necesidad, de sacrificios que había hecho para proteger a Carmen de un peligro inminente y de un amor prohibido que había marcado su destino. Cada palabra era un golpe al orgullo y a la imagen que Carmen había construido de su madre. El ambiente se polarizó, algunos familiares mostraban compasión, mientras que otros se llenaban de ira y reproches. La conversación se convirtió en un debate visceral, donde la verdad se enfrentaba a la tradición y a la necesidad de mantener las apariencias. Samuel, con la fotografía aún en su bolsillo, observaba en silencio. Sabía que aquella revelación era el punto de quiebre, la llave para reconstruir lo que se había roto. Sin embargo, también comprendía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la redención. Pasaron varias semanas desde aquel enfrentamiento. La atmósfera en el apartamento se había transformado. Las heridas seguían abiertas, pero el aire de resentimiento daba paso a una nueva esperanza. Carmen, después de muchas noches en vela, decidió buscar el perdón. Con la ayuda de amigos y consejeros, empezó a reconstruir su relación con doña Elena, reconociendo que, en medio de mentiras y sacrificios, había un amor profundo que había sido malinterpretado durante años. Samuel, por su parte, se retiró momentáneamente de la vorágine mediática. Reflexionó sobre sus acciones y comprendió que, aunque su intención había sido exponer una injusticia, el precio de la verdad había sido alto para todos. Con el tiempo, se reunió nuevamente con Carmen en un parque tranquilo. Entre el murmullo de la brisa y la cadencia de las hojas, ambos compartieron un silencio cómplice. Quizás, en medio de tanto dolor, la verdad era lo único que nos permitía avanzar, dijo Carmen, con voz temblorosa pero sincera. Samuel asintió, consciente de que la venganza había cedido lugar a una necesidad de sanar. La fotografía, que había sido el detonante de todo, ahora descansaba en un cajón, símbolo de un pasado que, aunque difícil, había dado paso a un futuro con la posibilidad de redención. Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a olvidar el escándalo. El apartamento, antes escenario de conflictos y revelaciones, se transformó en un lugar de reencuentro. Carmen y doña Elena trabajaron juntas para reconstruir lazos familiares, aprendiendo a dialogar y a comprender el dolor que cada una había llevado en silencio. Samuel encontró un nuevo espacio para su arte. Abrió un pequeño estudio en un barrio cercano, donde cada pincelada y cada trazo contaban la historia de un hombre que había buscado la verdad a cualquier costo. Sus exposiciones se llenaron de matices de dolor, pero también de esperanza, y poco a poco, la opinión pública comenzó a verlo como un símbolo de la lucha por la autenticidad. En una tarde de primavera, en la inauguración de una nueva exposición, Samuel y Carmen se encontraron frente a frente. Sin necesidad de palabras grandilocuentes, sus miradas se entendieron. Habían pasado por momentos difíciles, habían enfrentado secretos y cicatrices, pero ambos sabían que la verdad, aunque dura, había sido el camino hacia un nuevo comienzo. El edificio, los parques y cada rincón de la ciudad guardaban ya el eco de aquella historia que había cambiado sus vidas para siempre. La lección era clara. A veces, el dolor es necesario para derribar muros y, en medio de la oscuridad, la verdad puede abrir la puerta a la luz del perdón. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad se encendían, Samuel se quedó observando el horizonte, consciente de que la lucha por la verdad y la redención era una batalla constante, pero también necesaria para crecer y avanzar.